Hola amigos, bienvenidos a Un Norte en Vivo. Hoy hablaremos de educación y de los retos del próximo gobierno. Bienvenidos. Si bien Colombia se propuso para 2032 convertirse en una de las naciones más competitivas de América Latina en materia de educación, el objetivo está muy lejos de su cumplimiento. Según lo revelado por el Informe Nacional de Competitividad, a pesar de los esfuerzos del gobierno por mejorar su acceso, calidad y pertinencia, la situación continúa siendo difícil. Por un lado, el índice de cobertura en la educación desde preescolar hasta la superior es preocupante. De acuerdo con el reporte anual presentado en 2013 por el Consejo de Competitividad, 1 de cada 3 niños entre 5 y 6 años no está matriculado en ningún aula formativa. Y aunque el programa de 0 a Siempre pasó de atender 560.000 niños en 2010 a cerca de 750.000 en mayo de 2013, el gobierno aún se encuentra lejos de cumplir su meta. Hoy hablaremos de educación y de los retos de los próximos 4 años en nuestro país. Para hablar de educación, precisamente nos encontramos con Leonor Jaramillo. Ella es la directora del Instituto de Estudios en Educación de la Universidad del Norte. Leonor, bienvenida. Muchas gracias, Pilar. Fernando Iriarte, coordinador de la especialización en gerencia de instituciones educativas y también profesor del Instituto en Educación de la Universidad. Bienvenido, Fernando. Gracias. Y Jorge Valencia, quien hace parte del equipo de investigadores del Observatorio de Educación de la Universidad del Norte. También bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Hablemos un poco entonces de cómo está nuestro país en este momento en materia educativa. ¿Cuál es el diagnóstico actual, Jorge? El país viene consolidando un proceso de fortalecimiento en cuanto a la cobertura y el acceso a la entrada de los niños y jóvenes a la educación. Esto va desde la primera infancia hasta la educación superior. Y en cada uno de estos niveles se han implementado ya hace varios años algunos programas y proyectos destinados precisamente a mejorar esos niveles de acceso y permanencia. Y en esos dos ámbitos, digamos que se han venido dando una serie de resultados. Obviamente los más visibles son los que tienen que ver con la cobertura. Sí. Encontramos que la cobertura en atención integral a la primera infancia ha venido avanzando de forma significativa a nivel nacional. Fernando, ¿es posible que de pronto a través de las noticias estemos recibiendo información un tanto negativa con respecto a lo que está pasando en nuestro país en materia educativa, o esa es la realidad? Me refiero puntualmente a lo que vemos sobre los resultados de las pruebas Saber, de las pruebas PISA. Pienso que los resultados PISA son unos resultados que están allí, son evidentes, son resultados en donde nos comparamos con distintos países del mundo, incluso con una muestra representativa de nuestros estudiantes, en tanto que de 85.000 estudiantes de todo el mundo, 9.000 son colombianos. Por lo tanto, es una muestra bastante amplia en relación a la población de estudiantes, ¿verdad? Además, las pruebas PISA son pruebas bien construidas, ¿sí? Pruebas construidas por expertos. La discusión Pruebas no que es el instrumento. la discusión no es el instrumento, la discusión es qué es lo que miden las pruebas PISA. Leonor, ¿será un poco que la situación es similar en la educación básica, primaria, preescolar, secundaria y universitaria? Es decir, ¿el diagnóstico es similar o cada uno de estos niveles de formación tiene un diagnóstico un tanto específico? Sí, en preescolar e infancia el diagnóstico a nivel de conceptos, de pruebas como tal, no se hace. Las pruebas saberes que se hacen en el gobierno comienzan en tercero elemental, entonces va paulatinamente hasta llegar hasta inclusive la prueba de universidad Saber Pro. El problema, como decía Fernando, no es la prueba en sí, porque la prueba puede estar bien construida. El problema es en el contexto en que se aplica la prueba. ¿Para qué se aplica la prueba? El otro como indicador que debiéramos de ver, y esto ya es más hacia los docentes, hacia las instituciones, es que miren estas pruebas como una respuesta, pero también como una mirada a un plan de mejoramiento.
¿qué puedo entonces hacer yo con estos resultados y qué puedo proponer? Porque es que no nos podemos quedar, o sea, no podemos evitar, porque ya es una decisión de gobierno apostarle a las pruebas PISA. O sea, ya nos vamos a medir con las pruebas PISA. Ahora, no es que el colegio esté al servicio de la prueba, porque eso sería totalmente un error muy grande. Pero sí, si las pruebas están midiendo competencias, cada día debemos de preparar más a los profesores para que los profesores puedan enseñar en esos términos. Es muy difícil, y esto es un adagio popular, dar lo que uno no tiene. Claro. Y entonces ahí viene el error. Ese profesor no aprendió por competencia. Y podríamos decir también, como para concluir esta parte del segmento, que es un proceso y que no es ni a corto ni a mediano plazo, podría ser incluso a largo plazo. Correcto, la calidad de la educación no es una apuesta de corto plazo. De hecho, la reflexión también debe trascender la propia prueba PISA y las propias pruebas saber, porque finalmente, si bien son un instrumento válido, bien construido, hay cosas que finalmente no se miden y que también se construyen y que hacen parte de la formación de un estudiante, como su desempeño social, sus características socioemocionales que también pueden ser abordadas de los procesos pedagógicos. La idea es discutir cómo llegar a un estado mejor y antes que nada discutir realmente cuáles son los objetivos de la educación que queremos, que esperamos, y con base a eso empezar a trabajar en esa construcción. La opinión de nuestros televidentes también es importante en Un Norte en Vivo. Veamos los resultados de nuestras encuestas de hoy. El gobierno tiene un reto en cuanto a la capacitación de los profesores en cuanto a la educación pública. El gobierno actual en cuanto a la educación es ampliar como la cobertura de colegios y más que eso aumentar la calidad de sus profesores, pues tenemos profesores enseñando inglés, que un idioma que ni ellos mismos dominan. Invertir en arte, cultura y deporte. Siento que el profesional no es solo el que estudia en una universidad o se forma en una institución, también es el que se forma en una cancha, el que se forma en una escuela de arte, el músico. De que implementaran universidad gratuita a todos los estudiantes que salen de las escuelas y lastimosamente no pueden tener acceso a las mismas oportunidades que nosotros tenemos. Sigo con mis invitados y hablamos en este segundo segmento de cuáles son precisamente esos retos de estos próximos 4 años, Fernando, o qué debería pasar o qué soñamos nosotros desde el quehacer educativo, qué debe pasar en estos próximos 4 años. Yo creo que el gobierno debe pensar en aspectos como los siguientes. Si nos referimos a la cobertura, uno de los grandes retos, de los grandes vacíos que tiene el sistema educativo hoy es el tema, por ejemplo, de la cobertura en la educación superior. Si nosotros miramos la cobertura en educación básica, pues se han tenido unos logros importantes, no tantos en la educación secundaria, menos en la educación media y mucho menos en la educación superior, en donde hoy, por ejemplo, hablamos que de 100 bachilleres que salen del sistema educativo, solamente alrededor de un 25% puede acceder a la educación universitaria, lo cual quiere decir que ahí hay un problema bien interesante porque ¿qué hacen? Tú comprenderás esos 75 bachilleres que quedan fuera del sistema educativo, que luego uno comprende cómo y por qué, digamos, comienzan a crecer ciertos grupos de adolescentes y ciertos grupos sociales no siempre por buen camino, como es el caso de las pandillas y todo esto, que precisamente están en las edades en que deberían estar en el sistema educativo, ya sea a nivel, su nivel secundario o medio o en la universidad, indudablemente. Y el otro punto, otro reto que también hay muy interesante es el de la articulación entre la educación media y la educación superior. Definitivamente para mí es una de las asignaturas pendientes, no solamente de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores. Hoy en día la educación media está en un limbo. No se sabe exactamente cuáles son los objetivos de formación, no se sabe cuáles son los alcances de esa formación y por lo tanto con qué
capacidad o qué competencias debe llegar y deben articularse al sistema de educación superior. Ahí son unos retos que indudablemente claros que hay que abordar. Leonor, ¿qué pasa un poco con la educación preescolar? También tendrá unos retos importantes. Fernando se ha enfocado mucho en secundaria, media y superior, pero sabemos también que ahí es donde los niños empiezan a su proceso educativo. ¿Cuáles serían los retos en esa perspectiva? Realmente el esfuerzo que ha hecho el gobierno es loable en la política de infancia. El hecho de que existe esa política, de alguna manera ha existido cierta cobertura, pues no tanta como se quisiera, pero por lo menos hay una política especial para la infancia y eso hay que destacarlo. Sin embargo, el hecho de no definir todavía con claridad quiénes son las personas que van a llegar a enseñar a los niños, tenemos todavía las madres comunitarias en algunos casos, en otros casos profesionales de la educación, profesionales de otras áreas. Sin embargo, allí el trabajo que se viene haciendo paulatinamente y creería que se sigue con esta consistencia y permanencia pudiésemos llegar. Sin embargo, allí hay un problema todavía, o sea, hay ciertas inquietudes, por ejemplo, donde en el sistema educativo solamente transiciones preescolar y los otros niveles como párvulos, prejardín, o sea, niños de 2, de 3 y 4 años que antes estaban en la escuela, ahora no están en la escuela, sino que están en toda la política de primera infancia. Va a ser un reto muy, pero muy grande a los profesores de transición, porque a los profesores de transición le van a llegar niños de los centros de desarrollo infantil, le van a llegar niños de los prejardines privados, le van a llegar niños de los prejardines públicos, ¿verdad? Perdón, de los jardines del barrio, sí. Inclusive niños que le llegan de otras poblaciones directamente a la escuela. O sea que esa profesora de transición va a tener un problema muy grande de tener una diversidad de niños que le apuntan a diferentes. Cuando además de eso hay otro problema muy grande en transición y es la necesidad que tiene el profesor o la institución de enseñarle contenidos a los niños. Cuando la política de infancia es muy clara, los investigadores los dicen que a los niños hay que desarrollarlos de manera integral en todas sus dimensiones. Vamos a hacer un corte aquí, Leonor, y seguimos en el próximo segmento precisamente hablando de la necesidad de formación y de cómo los profesores se deben preparar también para esta revolución educativa que estamos proponiendo en este segundo segmento. Ya regresamos. Hablemos ahora de cómo los profesores se deben preparar entonces para todos estos requisitos o todo esto que debe pasar en el sistema educativo. Jorge, ¿cómo se debe preparar un profesor? Lo primero que habría que mencionar es que acertadamente la doctora Leonor Jaramillo señalaba que una capacitación no necesariamente culmina en una transformación del ser humano docente ni de su práctica. Si uno revisa la estructura laboral y salarial de los docentes, de los dos, digamos, estatutos vigentes, encuentra que precisamente ambos premian la formación o la capacitación. Para poder acceder a niveles mayores de salario y prestaciones, los docentes casi que obligatoriamente deben formarse. Sin embargo, la gran pregunta está en por qué, a pesar de que tenemos docentes que tienen en gran medida especializaciones, muchos maestrías, siguen haciéndose las cosas en el aula exactamente igual que hace 10 o 20 años. Y esa es la gran reflexión que habría que pensar. ¿Cómo saber si nuestros hijos, si en la universidad, si en el colegio tenemos un buen profesor? Bueno, esa es digamos... Pregunta para profesores. Sí, si nosotros nos referimos a la realidad que hemos mencionado aquí, la conclusión lógica sería, si la situación está como está, pues indudablemente no hemos tenido buenos profesores. Entonces, cuando nosotros
nos referimos a un buen profesor, definitivamente estaremos refiriéndonos siempre a un profesor comprometido, a un profesor responsable, a un profesor que desde su interés vocacional por acompañar a la sociedad en un mejoramiento y en el desarrollo de ella misma, ha asumido eso como un papel que debe cumplir independientemente de las condiciones incluso en que la educación está. Y eso nos lleva a un ejemplo concreto de lo que te estoy diciendo. Precisamente el profesor que acaba de ser nombrado el buen maestro, ¿sí? Es un ejemplo de compromiso al margen de las condiciones de los mejores colegios. Es un ejemplo de cómo, con pocos recursos, con estudiantes de estratos bajos, ha logrado realmente un cambio importante, por lo menos en la comunidad donde él se Hablamos encuentra. del rector de Soledad, del que Colegio recientemente Metropolitano de recibió Soledad. el premio Compartir. Pudiéramos decir que ese es un buen profesor. Un buen profesor. Leonor, ¿tú quisieras complementar? Sí, yo pienso que realmente un buen profesor, como decía Fernando, es aquel que goza con la enseñanza, que se compromete con la enseñanza, pero que a la vez hace que los estudiantes también participen y se sientan comprometidos y gocen el proceso, o sea, que estén en la escuela. Qué rico ir al colegio, o sea, todos hemos ido al colegio y unos días son hartos, otros son más contentos, pero un niño que se levante y todos los días no quiere ir al colegio, algo está pasando. Es como en el trabajo de uno. Habrá días que uno se quisiera quedar, pero es que cuando ya tú no quieres ir todos los días al trabajo, algo está pasando. Entonces, yo sí propondría que realmente ese profesor tiene que tener esas ganas, ese espacio. Y con lo que decía Jorge, yo quiero aquí apuntar algo. Si bien la transformación se hace a través de la reflexión, de la investigación, el sistema educativo tiene que hacer una mirada también de transformación en eso, porque a los profesores los contratan y los contratan a dictar 20 horas de matemáticas, pero resulta que tiene 18 y las otras 2 que sobran de pronto lo ponen a dictar ética o deporte o gimnasia, en vez de estar pensando por qué no le da 2 horas para que piense la clase, para ver qué problema está sucediendo, cómo lo puede solucionar. Entonces, hay que mirar porque realmente, o sea, ya eso está dado y tenemos que ir mirando hacia allá. Cómo realmente el maestro reflexiona, tiene tiempo para eso, para poder hacer transformaciones de su práctica. En el siguiente segmento hablaremos entonces de las conclusiones de este interesante panel de hoy y por supuesto de las investigaciones que Uninorte está haciendo en este sentido. Ya regresamos. Creo que tiene que replantearse mucho el tema de la metodología, no pensar solamente en el hecho de que tanto tiempo estamos dándole clases a nuestros estudiantes. Pues en educación principalmente para los estratos 0, 1, 2, igualmente para la educación pues tanto bachillerato como para la universitaria. Yo opino que deberían facilitar más el acceso a las universidades públicas. El reto del gobierno básicamente sería garantizar educación de calidad en las instituciones públicas. Seguimos hablando de educación y Jorge, paso a preguntarte cuáles son las investigaciones que en Uninorte estamos llevando a cabo en este momento en torno a la educación. En este momento nosotros a través del Instituto de Estudios en Educación y el Observatorio de Educación de la Universidad del Norte estamos tratando de apostarle a procesos que generen un acercamiento de los docentes precisamente a ese nuevo contexto del conocimiento de la sociedad actual. Estamos trabajando de la mano con Colciencia y el Ministerio de Educación Nacional todo el tema de uso efectivo de las nuevas tecnologías en procesos de enseñanza y aprendizaje. Estamos trabajando un programa a nivel de Atlántico y Bolívar, precisamente pensando en la construcción de un modelo de fortalecimiento institucional y pedagógico que permita una inclusión, digamos, más efectiva realmente de todo esto que nos han vendido como la gran solución en la educación y que se ha hecho una inversión muy importante desde el punto de vista estatal e inclusive a nivel local,
en cuanto a infraestructura para poder realmente incorporarlos como un elemento propio del quehacer pedagógico. Y también estamos trabajando en todo el tema de fortalecimiento de competencias genéricas, laborales y socioemocionales en la media, así como la orientación vocacional. Tal como lo señalaba el profesor Fernando Iriarte, nosotros encontramos que hay un limbo en la media y nosotros estamos trabajando en poder encauzar algunos procesos en la media técnica de cara, la media y la técnica de cara a la educación superior y al mundo del trabajo. En ese sentido estamos proponiendo acciones en cuanto a la orientación vocacional y en cuanto al fortalecimiento de esa transición que tienen los estudiantes hacia la educación superior y el mundo del trabajo. En cuanto al doctorado en educación que ya tiene la Universidad del Norte, ¿cuáles son los propósitos de investigación? Bueno, el doctorado tiene varias líneas de investigación y precisamente algunas de esas líneas apuntan a algunos de los temas que hemos mencionado aquí. Creemos que el doctorado va a ser una oportunidad para formar investigadores en el campo de la educación que no solo contribuyan a un diagnóstico más de la educación, a una caracterización más de la educación, porque esa no es la idea, sino realmente al desarrollo de procesos, de estrategias que contribuyan precisamente a que se conviertan en alternativas de transformación de esa realidad educativa de la que estamos hablando. Leonor, y para concluir esta parte de nuestro programa, ¿cómo te sueñas la educación en unos 20 años? ¿Qué debería pasar en nuestro país? Mira, Pili, yo creo que vamos a tener un logro con nuestro programa de doctorado en educación, del cual pues ya vamos a iniciar, pero que de alguna manera me siento muy complacida con el respaldarazo de nuestro rector Jesús Ferro, al solicitarle que el doctorado en educación fuese todo un acompañamiento en la formación de estos estudiantes. También estamos haciendo ajustes en la maestría en educación para apuntarle de esa manera también a esa transformación del educador. Y en el IES nunca dejamos de seguir pensando propuestas, vías, estamos haciendo estudios para nuevos programas, como la licenciatura en música, la licenciatura en filosofía, en matemáticas, en español, porque como universidad tenemos un cuerpo docente fuerte en esas áreas disciplinares y entonces nuestro compromiso social con la educación y el de la misma universidad hace que estemos pensando a futuro bastante cercano en hacer este tipo de ofertas al programa. Vemos entonces que la educación en Uninorte no se detiene, veamos entonces qué pasa en la siguiente nota. El panorama de la educación superior en el país no es alentador. Solo 10% de las instituciones cuenta con acreditación de alta calidad y ni siquiera se encuentran bien posicionadas a nivel mundial. En el mismo sentido, son muy pocas las universidades que se ubican en los rankings mundiales. Y frente a los sistemas de medición latinoamericanos e iberoamericanos, Colombia aún se encuentra detrás de países como Chile, Brasil, México y Argentina. Los grandes avances en materia de cobertura se han dado principalmente por un crecimiento exorbitante en la matrícula del SENA, cercano a 600% en 9 años, frente a un incremento significativo, pero gradual, de la matrícula universitaria y el resto en programas técnicos profesionales y tecnológicos, cercano a 50% para los últimos 10 años. Según el Informe Nacional de Competitividad, este crecimiento ha permitido que se cumplan las metas de reducir la brecha entre la matrícula universitaria y la de programas técnicos y tecnólogos, pero ha abierto un debate sobre las garantías mínimas de calidad de esta formación. De esta forma finalizamos una emisión más de Uninorte en vivo. Fernando, Leonor y Jorge, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a ti, Pili. Gracias a ti. Encantado de los acompañar. A ustedes nos vemos en una próxima emisión. Gracias, hasta pronto.